¿Serán importantes o relevantes las formas físicas o posturas físicas que una persona asume al momento de ejercer la oración? Es un tema bastante polémico. Para algunos es irrelevante, pues lo importante es el corazón, la sinceridad, la honestidad, la entrega real que una persona hace. Sin embargo, para otras personas sí es importante y consideran que tiene mucho que ver en cuanto a la oración que se va a hacer. Entonces hoy en Carrera de Crecimiento vamos a ver exactamente eso, las formas físicas para orar que encontramos en la Biblia. ¿Cuáles fueron? ¿Quiénes las hicieron? ¿Cuántas veces se repitieron o practicaron? Y compararemos cada una de ellas. Cada una de ellas tiene su particularidad. Entonces eso estaremos viendo el día de hoy. Por lo tanto, te invito a quedarte hasta el final del video para observar estas diferencias. Bienvenidos a Carrera de Crecimiento, crezcamos juntos. Saludos y bendiciones. Mi nombre es Miguel Vital. Si es la primera vez que nos sintonizas, te comento que en este canal Carrera de Crecimiento desarrollamos enseñanzas bíblicas enfocadas en el avance, crecimiento y desarrollo espiritual de cada creyente. Sin importar si es nuevo en los caminos del Señor o si tiene muchos años en el Evangelio, no importa, aquí todos podemos crecer. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal para recibir más material enfocado en el desarrollo espiritual de cada persona. Asimismo, no olvides en activar la campana de notificaciones para recibir el aviso inmediato cuando hayamos subido un nuevo video. Bienvenidos nuevamente, crezcamos juntos. Cada vez que oras, lo haces obviamente en determinada posición física. Hoy estaremos revisando justamente eso, las formas físicas en las cuales se desarrollaron las oraciones dentro de la palabra del Señor. Veremos si es más relevante una que otra o importante una que otra, y eso es justamente lo que veremos el día de hoy. Por lo tanto, comencemos y revisemos las formas físicas para orar que encontramos en la palabra de Dios. Forma número 1, de rodillas. Es la forma física más común que vamos a encontrar en la Biblia en todo lo relacionado a la oración. Arrodillarse significa someterse, rendirse, ser reverente. Pablo dijo en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se asume que esta era la práctica más común, ya que lo encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. De hecho, uno de los pasajes más sobresalientes donde podemos ver justamente un ejemplo como este es en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este era un hábito de Daniel. Orar de rodillas representa sumisión, entrega y además ayuda mucho a una mayor concentración y entrega genuina delante de Dios. Otro pasaje donde encontramos también donde alguien se arrodilla al momento de hacer oración es cuando Pedro va a hacer oración por Dorcas para buscar la resurrección de ella. Nos registra la Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Esta oración fue una súplica al Señor buscando una resurrección. Cuando una persona se arrodilla, está levantando un altar de oración y de devoción delante de su Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 36, vemos otro ejemplo donde el apóstol Pablo está dando su mensaje en Mileto y dice la Biblia: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Encontramos en estos 3 ejemplos que en todos los casos fueron peticiones distintas. Es decir, el arrodillarse no significa que se tenga que pedir por un solo tema en particular o por una acción en particular, sino puede ser completamente variada. De hecho, hay personas que consideran que la forma correcta y única de pedir en oración siempre debe ser de rodillas, basados en la cita bíblica de Filipenses 2:10 que nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿el orar de rodillas es la única manera correcta de hacer oración? Lo veremos en los siguientes puntos acerca de las formas físicas para orar. Forma número 2, de pie. La oración de pie en la Biblia es mucho menos común que la de rodillas.
Un ejemplo lo podemos encontrar en el segundo libro de Crónicas, cuando Salomón está haciendo una oración para bendecir al pueblo justo momentos antes de la dedicación del templo. Nos dice la Biblia en segundo libro de Crónicas 6:3, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Esta oración general, que fue enfocada hacia todo el pueblo, se hizo justamente así, de pie. Sin embargo, versículos más adelante nos registra la Biblia que al momento ya de hacer la dedicación justamente del templo, Salomón se puso de rodillas. Otro ejemplo de otra oración de pie la podemos ver cuando Josafat solicita a Dios en oración su ayuda para poder vencer a Moab y a Amón. Dice la Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 y 6. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Y en el versículo 13 nos dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Josafat y el pueblo estuvieron de pie, entre tanto se hizo esta oración de intercesión, donde al final de cuentas justamente el Señor les ayudó y pudieron salir triunfantes y vencieron. Otros pasajes donde también encontramos la oración de pie que se refleja en la Biblia es en los Evangelios. El primer caso está en Mateo capítulo 6, versículo 5, que nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El énfasis de este versículo hace referencia a que ellos buscaban ser vistos por los hombres. La reprensión de nuestro Señor Jesucristo hacia ellos no fue tanto por la postura física de estar en pie o porque esa fuera una forma inadecuada o irreverente de buscar a Dios, sino la intención en el corazón de ellos de pretender mostrar una consagración o grado de espiritualidad inexistente. Otro caso lo encontramos también en Lucas capítulo 18, versículo 11, donde nos registra la Biblia lo siguiente: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. La reprensión del Señor a este fariseo no fue por la forma física que había tomado, sino por la altivez y soberbia en su corazón de cómo hizo la oración. De hecho, se comparó con el publicano que estaba a los pies del altar haciendo oración, sintiéndose superior a él. En otras palabras, no hay reprensión de este tipo de oración o de esta forma física de oración. Se puede orar de pie, aunque no hay muchos registros bíblicos con esta forma física para orar. Forma número 3, sentado. También existe esta forma de oración o registro bíblico de cómo se hizo oración sentado, aunque no es tan común como el de rodillas, pero encontramos un par de pasajes que voy a compartir contigo a continuación. El primero lo encontramos en Ezequiel capítulo 8, versículo 1, que nos dice: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Este fue el inicio de la visión que recibió el profeta Ezequiel cuando el Señor le mostró todas las abominaciones que se estaban practicando dentro del templo. Otro ejemplo también acerca de hacer una oración sentado la podemos ver en nuestro propio Señor Jesucristo. Nos registra Lucas capítulo 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. El Señor hizo oración junto con sus discípulos sentado en la celebración de la Pascua. En otras palabras, podemos ver que la oración por los alimentos y el hacerlo sentado no es inapropiado ni corrompe los sentidos de honor o de reverencia delante de Dios. Forma número 4, acostado en cama. Esta forma de oración puede parecer un tanto extraña, inclusive puede escucharse un tanto irreverente, acostado en cama. Sin embargo, se refiere más a una reflexión o una meditación. Uno de estos ejemplos lo vemos en Salmo 4:4, que nos dice:
meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Salmo 63:6 nos dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. En esta posición física de estar acostado en cama, regularmente hacemos una reflexión o una meditación. No es tanto algo relacionado a una oración directa en sí o profunda. Es decir, sí tiene cierta asociación con la oración o con la plática con Dios, con la comunión con Dios, pero no tanto una formalidad en cuanto a una entrega. Entonces, una persona que está imposibilitada físicamente de arrodillarse o ponerse en pie o en alguna otra posición, ¿será válida una oración en cama o será una irreverencia? Encontramos en la Biblia un ejemplo donde el rey David estaba imposibilitado físicamente y estaba postrado en cama y aún así hizo oración. Primer libro de Reyes, capítulo número 1, versículo 47 nos dice: y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en cama. Este pasaje nos muestra en los últimos días de vida del rey David y momentos antes de suceder su trono a su hijo Salomón, cómo él meditaba y adoraba a Dios en esa condición estando en cama. Entonces podemos observar que el reflexionar o meditar es permitido, es bíblico y creo que todos lo hacemos. Sin embargo, no hay una formalidad en la oración o un pasaje que revele una formalidad en la oración haciéndolo en cama. Cuando David estuvo sano, siempre lo hizo de rodillas y bajo otra posición. Forma número 5, postrado. Esta posición de oración consiste en extenderse completamente todo el cuerpo sobre la superficie con la mirada puesta hacia el suelo. Regularmente se ejecuta cuando está en un estado de devastación, en un quebrantamiento o en una necesidad sumamente delicada o difícil, donde no basta el estar en rodillas o de pie o en otra posición, sino que automáticamente la necesidad, el peso y la carga o el dolor que está sufriendo lo hace que automáticamente se posicione postrado en el piso. En Mateo capítulo 26, versículo 39 nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. El Señor Jesús se postró sobre su rostro en la entrega de su voluntad. También podemos ver este ejemplo de postrarse cuando le solicitan al Señor Jesús por un milagro, se postran delante de Él para pedirle ese milagro. Y en otros casos podemos ver en los evangelios cómo le agradecen por un milagro recibido de esa misma forma, postrados delante de Él. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, podemos observar también cómo el poder de Dios y su inminente presencia hace que la persona se postre. Nos dice así la Escritura: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Otro caso similar a este lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 10, cuando recibe la visión. Dice la Biblia así: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. En conclusión, estas 5 formas de oración son válidas considerando cada una de las particularidades que hemos visto en este video. Lo más importante y que no debe pasar por alto es que cualquier oración que hagamos la debemos hacer de corazón y sinceramente a Dios para que ésta tome fuerza y llegue a su presencia. Le recomiendo que vea toda nuestra serie Cómo orar correctamente, donde hablamos acerca del modelo de oración enseñado por el Señor Jesús, las reglas de la oración mencionadas por el Señor Jesús, las dimensiones de la oración que podemos ver y los tipos de oración. Toda una serie muy completa que le va a enriquecer muchísimo. Si sientes que este video te ha sido de bendición, te invito a que le des un like y a que lo compartas con tus contactos para que ellos también sean edificados con esta información.
Además, no olvides de suscribirte a este canal para recibir más contenido que fomente el crecimiento espiritual de las personas. También a activar la campana de notificaciones para identificar de manera inmediata cuando hayamos subido un nuevo video. Y no olvides dejar tus comentarios. Para nosotros tu opinión es muy importante. Gracias por tu atención, que Dios te bendiga y recuerda, crezcamos juntos.